en este viernes para todos los docentes. Seguramente que en sala tenemos algunos docentes, así que feliz día del maestro, de la maestra. Tremenda labor que llevan adelante ahora con el desafío de enseñar, de contener y de acompañar desde la virtualidad y en pandemia. Así que muy feliz día. Bueno, gracias a la moderadora que vamos a tener en el día de hoy, a la Piti, como la conocemos cariñosamente en el partido. Ella es la concejala María Alicia Panza, de la ciudad de Río Cuarto. Muchas gracias al diputado Luis Pastori, al licenciado Marcelo Capelo, a nuestro concejal de la ciudad de Don Cativo, Nicolás Filoni, y por supuesto a todos y cada una de las personas que nos acompañan en este foro de legisladores nacionales, provinciales, concejales y tribunos que tenemos en el ámbito del Comité Central de la provincia, donde intentamos vincular, capacitar, formar en los 3 sectores, niveles del Estado, donde tenemos representación en nuestro partido. Gracias, por supuesto, a la moderadora, decía recién. Ella seguramente, una vez que yo termine las palabras, va a hacer la presentación correspondiente de cada uno de los invitados para comentarles la tarea que desarrollan cada uno. Y también quiero aprovechar brevemente para contarles que hemos organizado desde el Comité Central de la Provincia una colecta de sangre de manera solidaria para el día 21 de septiembre, que como ustedes saben es el día de la primavera, el día del estudiante. Normalmente se renuevan las distintas instancias y hemos aprovechado este día, que es día lunes, desde las 8 hasta las 13 horas, en la Casa Radical de la ciudad de Córdoba, es decir, donde funciona el Comité Central de la Provincia, para poder recolectar sangre, que hoy hay una necesidad en toda la Argentina, pero también, por supuesto, en nuestra provincia. Queremos comenzar este nuevo periodo donando sangre y con mucha solidaridad. Yo hace unos días estuve donando sangre, lo hago de manera permanente en la Fundación Banco de Sangre que existe en nuestra ciudad. Me quedé asombrado con un dato que me dieron, porque tomé dimensión de la importancia de esta acción solidaria, porque me decían que por cada donación que se hace se pueden salvar hasta 4 vidas, y por supuesto también el plasma, que es tan importante para atenuar las situaciones que viven aquellos que hoy están infectados con el coronavirus. Por eso quiero yo compartirles ahora un pequeño video que hice cuando fui a donar sangre a la fundación y conversar sobre esta colecta. Martín, si te parece, si podés poner el video, te agradezco mucho. Es muy, muy breve, simplemente porque estaría bueno que todos lo puedan replicar en las distintas casas radicales, que como ustedes saben las pusimos a disposición del gobierno de la provincia en el medio de esta pandemia, pero que me parece que está importante o que está bueno tener una actividad de esta forma en conjunto en distintos lugares de la provincia. ¿Estamos, Martín, para ponerlo? ¿Sabías que un donante de sangre puede salvar hasta 4 vidas? Por eso, cada tanto vengo a la Fundación Banco de Sangre de la ciudad de Córdoba. Hoy me decían en la sala de espera, mientras completaba las planillas, que la sangre no se fabrica ni tiene otro reemplazo, y que por eso es muy necesario este gesto de solidaridad. Son varios los lugares donde se pueden donar sangre en la provincia, de manera fácil, segura y útil. Súmate vos también a este gesto de amor, solidaridad y empatía. Acá te dejo info que te va a servir mucho a vos y en especial a las personas que nos están esperando. Donar sangre y donar vida.
Bueno, volviendo al tema de este encuentro, del ciclo de técnica legislativa y parlamentaria, escucharemos a los invitados a reflexionar sobre el presupuesto público, el federalismo fiscal, con participación federal y régimen tributario. Mejor, digo, en esta semana no podría haber caído estos temas, ya que lo venimos llevando adelante a este ciclo todos los viernes ya desde hace prácticamente 3 meses. Pero antes, permítame dejar dos apuntes. Por un lado, la Argentina creo que necesita fortalecer el federalismo, un federalismo que se está discutiendo a nivel nacional y que indudablemente constituye un debate que se tiene que dar sí o sí. En Argentina necesitamos discutir el federalismo, las competencias, qué tiene cada nivel del Estado, qué grado de responsabilidad, con qué recursos cuenta, y bueno, y por supuesto la asignación de estos recursos. Y por otro lado, soy de los que cree que la Argentina tiene que trabajar fuertemente en la eficiencia del gasto público para no tener un Estado ineficiente que muchas veces recurre a inventar impuestos para cubrir justamente su propia ineficiencia. Tenemos que lograr un equilibrio fiscal para salir del lugar en que Argentina está hoy, con déficit de manera permanente, y por eso es que tenemos los periodos de inflación que tenemos, sumado a la emisión monetaria, al incumplimiento de la deuda, porque primero se financia con deuda y como sigue el déficit no tenemos forma de pagar esta deuda. Así entramos a un proceso que no salimos más y por eso necesitamos un Estado que sea fuerte, que sea eficiente, que estructure básicamente el gasto y que profundice el federalismo. Que lo define las competencias de la Constitución Nacional, en nuestro caso la Constitución Provincial, y también en algunos casos, en algunas ciudades donde hay carta orgánica, y si no la ley provincial. Muchísimas gracias a todos por esta participación, les agradezco infinitamente, y le doy paso entonces a la coordinadora para que comience nomás este ciclo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Primero que nada, bueno, agradecer la invitación a través del foro a Ramón, a Brenda, que también se ha comunicado conmigo, y felicitar realmente al foro por esta iniciativa, porque, bueno, compartiendo muchísimas de las palabras que decía Ramón, es más que necesario este tipo de encuentros, este tipo de debates y estas capacitaciones en estas épocas, ¿no? Que más que nunca, digamos, las estamos necesitando. Para hacer lo más breve posible, así aprovechamos, porque realmente es para celebrar. Estoy viendo que hay gente de toda la provincia de Córdoba. Es impresionante la convocatoria, digamos, que ha tenido este ciclo de técnica legislativa de parte del foro, así que bueno, lo más importante en el día de hoy es que aprovechemos al máximo a los 3 expositores de una gran calidad y un gran nivel que vamos a tener, y poder compartir y sacarnos las dudas y compartir la mayor cantidad de experiencias que podamos. La idea, una explicación rápida en general de cómo vamos a tratar de ir trabajando. Van a hablar los expositores y la idea es que para aprovechar al máximo el tiempo, las dudas o las inquietudes que cada uno de ustedes pueda ir teniendo, las vamos escribiendo en el chat, así yo puedo ir recolectándolas y tratar después del final de cada exposición trasladárselas a cada uno de los expositores. Vamos a presentar en primer lugar y darle las gracias por este tiempo que nos está dedicando al licenciado Marcelo Capello. Él es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, obviamente de nuestra provincia. Tiene un máster también en Economía en la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es presidente del IERAL, con todo lo que significa ese instituto para nosotros, que pertenece a la Fundación Mediterránea. Tiene una vasta experiencia como docente en varias universidades, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica, la Blas Pascal, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Cuyo, la Universidad Siglo XXI. Es a su vez vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local. Fue director en la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Córdoba
y también ha sido consultor tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del Banco de Desarrollo de América Latina. Claramente una gran experiencia y bueno, los dejo en compañía de Marcelo. Decirle a Marcelo que la parte más molesta, pero que le vamos a dar un tiempo para que tengamos tiempo todos de hablar, de 20 minutos, y que bueno, llegado más o menos los 15 yo le voy a estar avisando para que más o menos maneje el tiempo. Los dejo entonces en compañía de Marcelo, después seguimos con el resto de los expositores. Gracias. Hola, ¿cómo le va a todos? Gracias, Alicia. Gracias por la invitación, Ramón Mestre, Brenda. Como decía recién Ramón, justo mi charla era sobre federalismo y ayer ocurrieron unos cuantos hechos, así que supongo que va a despertar algo de interés, dado que es lo que se está hablando en las últimas horas. Básicamente, voy a ver si puedo ampliar acá el PowerPoint para que lo vean bien. Está en pantalla, a ver, ¿se ve ahí? Sí, Marcelo. Bueno, la discusión sobre los recursos en el federalismo argentino. Dado que Argentina es un país concentrado en los recursos y medianamente descentralizado en las funciones, se necesitan transferir recursos de nación a provincia y de provincias a municipios. Esto es porque el 75% de los recursos tributarios los recauda la nación, o sea que el otro 25% las provincias y los municipios, y la nación tiene el 55% del gasto total. Entonces, como la nación recauda el 75% de los impuestos y tiene a cargo el 55% del gasto, tiene que haber sí o sí transferencias de nación a provincias. Pasa algo similar entre provincias y municipios, entonces también hay sistemas de transferencias de provincias a municipios. Cuando yo voy a presentar el tema nación-provincias, ahí siempre se discuten dos distribuciones. Nación-provincias y entre provincias. Nación-provincias sería lo que se llama distribución primaria. ¿Cuánto se queda la nación de los recursos tributarios nacionales y cuánto le pasa a las provincias? Hay impuestos que son coparticipables y otros no. Y dado que muchas veces eso va variando en el tiempo, por ejemplo, el gobierno nacional a veces aumenta un impuesto y para que no le vaya la plata a las provincias aumenta un impuesto que es no coparticipable, como la retención a la exportación. Lo mejor es mostrar la distribución primaria, como lo voy a hacer ahora, que es ver de todos los impuestos nacionales, incluyendo los de la seguridad social, los aportes y contribuciones, que son tributos, de todos ellos, qué porcentaje les envía a las provincias en forma automática. Automática quiere decir a través de la ley de coparticipación o de otras leyes de distribución, pero que son de distribución automática, o sea que no hay discrecionalidad por parte del gobierno nacional. Así que ahora en pantalla lo que ven es precisamente cómo evolucionó desde el 2003 esa participación. Ven cómo la participación más baja se dio, por ejemplo, en el 2008. Ese 25 quiere decir que de cada 100 pesos que recaudó la nación en el 2008, 25 fueron a las provincias. Fue, creo, el mínimo de ese periodo. A partir de ahí sube un poquito porque se empezó a coparticipar un porcentaje del fondo sojero de las retenciones. Bueno, ahora ese fondo ya no se coparticipa. Pero en general estas participaciones de las provincias han sido bajas. Suben acá, ven al final, desde el 2016 en adelante, porque bueno, el presidente Macri tuvo una política en ese sentido de mayor participación a las provincias. Ven cómo en el 2015 las provincias recibían el 27,8% de la recaudación tributaria nacional y al año siguiente casi 2 puntos más. Y en el 2018 bastante más, pero ahí en realidad fue sobre todo porque se le recompuso a la provincia de Buenos Aires parte de algunos fondos que perdió en algún momento, sobre lo cual después voy a explicar. O sea que en los últimos años las provincias han recuperado participación en la distribución de recursos. Desde un mínimo en el 2008 de 25%,
ahora que están en torno al 33%. Son 5 puntos de participación que se han recuperado en este tiempo. Esa es la distribución nación-provincias. Está desequilibrada hacia la nación, pero ha mejorado en los últimos tiempos. Luego está la distribución entre provincias, a eso se le llama la distribución secundaria. Acá yo lo voy a poner per cápita, miles de pesos per cápita, pero hago una aclaración. Acá no está solo la coparticipación, sino todos los recursos que tienen las provincias. Los recursos propios, que son el azul oscuro, de abajo, per cápita, por habitante. Las regalías que se cobran por petróleo, gas, minería, que es el celeste, o el azul un poquito más claro. Algunas tienen, otras no. Pesa mucho, por supuesto, en Chubut, en Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego. Luego las transferencias automáticas, que son la coparticipación básicamente, y algunas otras más, que es este color celeste claro. Y el verde, que son las transferencias discrecionales de la nación a las provincias, o sea, las que están más politizadas. ¿Por qué lo sumo todo y lo ordeno per cápita? Bueno, porque hay países que tienen un sistema de transferencia más o menos racional, que lo que suelen propender es a que una vez que se efectúan las transferencias, que no queden grandes diferencias en la capacidad de gastar entre todos los participantes. Australia, Canadá hacen eso. Si uno vería, por ejemplo, Canadá, los recursos que tendrían para gastar, que sería la suma de todo esto, sería parecido entre provincias, mirándolo per cápita. O sea que la coparticipación, que para ellos no se llama coparticipación, tiene una finalidad que es levantar a los que están más abajo, tiene una cierta finalidad redistributiva, para que los que tienen pocos recursos, o que pueden recaudar pocos recursos porque son más pobres, una vez que le dan la coparticipación, levantan y quedan a la altura parecida a los otros estados, en el caso de nuestras provincias, que tienen mayor riqueza y mayores ingresos. O sea que si esto fuera Canadá, todos quedarían, después de sumar todas las fuentes de recursos, más o menos parecidos. Australia lo mismo. Argentina no. Argentina, después de la coparticipación, sumamos todos los recursos y sigue habiendo grandes diferencias entre las provincias. Desde Tierra del Fuego, que es la que tiene más para gastar, 180.000 pesos por habitante año, esto fue el año pasado. En el otro extremo, la provincia de Buenos Aires, que tuvo el año pasado 45.000 pesos por habitante año para gastar. Está bien que una provincia como Tierra del Fuego tenga más para gastar que Buenos Aires, per cápita, pero quizás la diferencia sea excesiva. O sea, una primera crítica de Argentina es que tiene demasiadas diferencias en los extremos, aún después de tratar de nivelar con la coparticipación. Y efectivamente la provincia de Buenos Aires es la que menos recursos tiene para gastar per cápita. Esto no es de ahora, es desde hace ya varios años. Lo voy a explicar después específicamente. Después de Buenos Aires está Mendoza, Salta, Córdoba, como las que tienen menos para gastar. Otra crítica al sistema. Salta, Misiones, Corrientes están entre las que menos recursos tienen para gastar, y son provincias pobres, o sea, con una alta tasa de pobreza. En cambio hay otras provincias pobres, o con alta tasa de pobreza, como por ejemplo Catamarca, Tucumán, Formosa, que están mucho más acá a la derecha con más recursos para gastar. La Rioja mismo. O sea que el sistema de coparticipación no trata igual ni siquiera a las provincias que están en un nivel similar de pobreza. Es bastante... la ley es muy criticable, la ley de coparticipación que viene desde el 1 de enero de 1989, su vigencia. Además se le han hecho modificaciones en el tiempo. Entonces, hay mucha diferencia en los extremos y a veces hay diferencia entre los similares. Miren Salta, el año pasado tuvo 58.000 pesos por habitante para gastar, y Catamarca, que es vecina, que también está en el NOA, tuvo 113.000 pesos por habitante para gastar. El doble. No parece que Catamarca tuviera que gastar el doble que Salta. Las dos son del NOA, las dos tienen altas tasas de pobreza.
¿Ven? Lo mismo puede ser Santa Cruz con Chubut. Santa Cruz tuvo 146.000 pesos para gastar por habitante el año pasado, y Chubut tuvo, ¿dónde está Chubut? 95.000. De 146.000 a 95.000. Son muy parecidas esas dos provincias. También parece exagerada la diferencia. Bueno, ese es el problema de la distribución entre provincias. Ya hablamos también de la distribución entre nación y provincias. Esto es lo mismo que antes, pero cómo participa cada recurso en el total. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el 71% de los recursos que tiene para gastar son recursos propios, siempre hablando per cápita. El 71% de sus recursos son propios. La coparticipación incide solamente ahí con un 26%. En Neuquén pesan mucho las regalías, el verde. Por eso también tiene muchos recursos para gastar. En el otro extremo, Formosa, el 90% de los recursos que tiene para gastar son de la coparticipación, y además otro 4% de transferencias discrecionales, o sea que el 94% de lo que gasta Formosa son recursos ajenos. Por eso nunca van a cuidar cuánto gastan, si se financian un 94% desde otras provincias. La Rioja, parecido. Santiago, Catamarca, Jujuy. Esto hace que no haya muchos incentivos para ser eficientes, que recién decían en la presentación, que es bueno también ser eficientes al gastar. No van a ser nunca eficientes provincias que el 90 o más del 90% de lo que gastan viene de recursos de otras provincias. No pagan el costo político de recaudar en sus provincias para gastar. Está bien que haya redistribución, ya lo dije, pero a veces parece un exceso la situación en la cual se ha llegado. El tema de si quién gana, quién pierde, bueno, hay varias formas de verlo. Acá, por ejemplo, vemos la diferencia porcentual entre lo que recibe cada provincia. Esto es no recursos totales, sino por coparticipación. La diferencia entre la participación en la coparticipación y la participación en la población. Por ejemplo, una provincia como Tierra del Fuego recibe de coparticipación una participación que es del 200% mayor a la participación que tiene la población. Quiere decir que está siendo, desde este punto de vista, favorecida. Todas las que tienen positivo. Y las que estarían por debajo serían Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba. Y Santa Fe ahí en el límite. Estas serían aportantes al sistema, aportantes netas, y todas estas serían receptoras netas del sistema. O también se lo puede ver no contra la población, sino contra la producción. O sea, cuánto aportan a la producción y cuánto reciben de participación en los recursos transferidos. Bueno, acá Formosa es el caso que se destaca mucho porque recibe la coparticipación, que es un 600% mayor a su participación en la producción del país. O sea, que estaría siendo muy favorecida. Todas estas que están acá. ¿Quiénes quedarían acá como aportantes netas? O sea, que ponen más de lo que sacan al sistema. Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Buenos Aires, Chubut, Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Creo que Córdoba ahí tiene un problemita que el PBG de Córdoba, desde mi punto de vista, está subestimado. O sea, la producción de Córdoba debería estar más parecido a Santa Fe. El PBG de Córdoba, o sea, el PIB de Córdoba, desde mi punto de vista, tiene alguna subestimación. Intuitivamente le digo. Entonces, hay un sistema muy concentrado en la nación que ha mejorado en los últimos 3 o 4 años, o sea que se le han pasado un poco más de recursos a las provincias en términos proporcionales. La distribución entre provincias deja bastante que desear. Hay que mejorar tanto lo que es la ley de coparticipación y ni que hablar de lo que son los recursos que se transfieren discrecionalmente. Pero además está el tema de cómo usan las provincias los recursos que reciben. Y lo que yo he podido ver en varios estudios, más allá de lo que voy a mostrar acá, es que las provincias que reciben mucha coparticipación per cápita, esas que veíamos que tienen mucha plata para gastar, básicamente dedican esos recursos en contratar empleo público. Una forma de verlo es acá. El amarillo muestra qué porcentaje de la población total trabaja en el sector público.
Por ejemplo, en Santa Cruz el 21% de la población trabaja en el sector público. Y el 9% tiene un trabajo, un empleo privado formal, privado en blanco. O sea que tiene más del doble de empleados públicos Santa Cruz que trabajadores privados formales. Y Santa Cruz vimos que tenía muchos recursos para gastar, mucha coparticipación. La Rioja lo mismo, tiene mucha coparticipación. Tiene el doble de empleados públicos que privados formales. San Luis y Jujuy, la mitad más uno, o la mitad de las provincias, tienen más empleo público que privado, lo cual es anormal, ¿no? Y la otra mitad, o la mitad menos uno, tienen más empleo privado que público. Entonces, esas provincias que reciben mucha coparticipación, que en algunos casos se justifica porque son provincias más pobres, el tema es que lo usan en gran medida para el empleo público y desde mi perspectiva no se crece con empleo público. Una economía crece con innovación privada, pública, con empleo privado, con empresas que invierten en el sector público que también presta sus servicios con cobertura, con calidad, pero tiene que venir del sector privado la mayor parte de la expansión de la producción. Entonces el sistema de coparticipación no ayuda mucho a mejorar la situación productiva y económica de las provincias a las cuales quiere favorecer, por lo que se gastan los recursos. Entrando ya más en el problema de ayer, que en realidad es una historia de algunos meses, ayer se mostró, por ejemplo, que le van a sacar a la ciudad de Buenos Aires recursos para pasarle a la provincia de Buenos Aires y mostraron dos números, entre otros, que son estos. Y la ciudad de Buenos Aires gasta 16.900 pesos por habitante en seguridad, en policía, y que la provincia de Buenos Aires gasta 6.700. Un poco más del doble gastaría en la ciudad. Pero mostraron esos dos números solamente, habría que haber mostrado toda la tabla. Hay otras provincias que también gastan mucho en seguridad, como la ciudad de Buenos Aires. Tierra del Fuego gasta prácticamente lo mismo, Santa Cruz y Neuquén también gastan mucho. Y hay 5 provincias que gastan menos en seguridad que Buenos Aires provincia, que son Corrientes, Misiones, Chaco, Tucumán y Santiago. Buenos Aires es la que menos gasta en seguridad. Digo por el argumento que ayer, uno de los argumentos que se usó para justificar el traspaso de recursos. Ahora, el problema de ayer, además de estas cuestiones puntuales, es la forma en que se lo hizo. Yo no recuerdo que se haya hecho alguna reforma anterior para sacar el recurso de una jurisdicción para pasarle a otra. En todo caso, cuando en el 2018 se le mejoró la situación a Buenos Aires porque realmente estaba rezagada en el reparto, ya voy a mostrar por qué, se lo hizo sin restarle recursos al resto. O sea, como el cambio de la distribución para mejorar a Buenos Aires empeoraba en el resto, porque es un juego suma cero, la nación puso plata para compensar al resto y nadie perdió valor absoluto, pero sí mejoró la situación de Buenos Aires. Es atípico esto que ocurrió, de que se le saque a uno para darle a otro, además ante una presión de un sector, que puede ser legítima, pero ante una presión por ingresos de la policía, de un día para el otro, en medio de una pandemia, donde se estaba tratando de mostrar colaboración entre las jurisdicciones. Realmente difícil de justificar lo que ocurre. Aunque es cierto que la provincia de Buenos Aires está castigada con el sistema de coparticipación hace bastante tiempo. La provincia de Buenos Aires tiene el 38% de la población, supo tener una coparticipación en la década del 70 del 27%, que es esta línea azul, 27. La coparticipación que tuvo Buenos Aires en los 70, del 73 al 83. 27% de la distribución entre provincias, ¿no? O sea, del total de provincias, 27 iba a Buenos Aires. Con la ley del 89, a Buenos Aires la bajaron al 21. 21, y algo, 21,5, que es la línea amarilla. 21,2. Esto sería el coeficiente de Buenos Aires de la ley actual, vigente, solo que con muchas modificaciones, y este era el coeficiente de Buenos Aires de la ley anterior.
Y el verde sería la participación efectiva que tuvo Buenos Aires en el reparto, porque a la ley de coparticipación se la modificó innumerable cantidad de veces. Por ejemplo, acá que mejoró mucho Buenos Aires, que pasó del coeficiente que tenía en la ley a 1 del 25, pasó de 21 a 25 en 4 años, ese fue el Fondo del Conurbano Bonaerense que se creó para que Duhalde fuera candidato a gobernador de Buenos Aires, que ganó la elección, pero apenas ganó la elección le pusieron un techo al Fondo del Conurbano, y con ese techo empezó a caer la participación de Buenos Aires, o a retrotraer. Y empezó sobre todo a caer mucho la participación de Buenos Aires cuando empezó a haber de nuevo mucha inflación, después del 2002. A tal punto que en un momento Buenos Aires pasó a tener una participación menor que la que tenía en la ley. Esto es por los cambios en los regímenes especiales y el techo del Fondo Conurbano. Y llegó a tener un 18% de participación, que fue lo mínimo, por el techo al Fondo Conurbano. Entre los años que menos participación tuvo Buenos Aires, estuvieron entre el 2014, 2015, 16 y 17. En el 18 Macri le mejora la situación a Buenos Aires, sacándole ese techo al Fondo Conurbano y otras modificaciones. Mejora un poco y un poco más en el 2019 y 20. Está en el 22, o sea que Buenos Aires estaría ahora un poquito por arriba del coeficiente que le dio la ley del 1989. Ahora, acá en el 2014 y 2015, donde fue uno de los peores años para la provincia de Buenos Aires en materia de coparticipación neta, ¿quién estaba como ministro de Economía, digamos, como nota de pie de página? Kicillof, el actual gobernador de Buenos Aires, estuvo de ministro de la Nación en la época que menos recursos le llegaron a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora recuperó, está lejos del 27, pero este año le han mejorado mucho las transferencias discrecionales a Buenos Aires. Estas son las automáticas. Las discrecionales, las más politizadas, esto es conocido, este es un trabajo de ayer nuestro, muestra que Buenos Aires, en lo que va del año, está recibiendo un 45,8% de las transferencias discrecionales. De todas las que van a provincia, el 46%. Entonces, si uno suma lo discrecional más lo automático, sumamos las transferencias discrecionales más las automáticas, Buenos Aires estaría en el 2020, en lo que va al 2020, ya en cerca del 26. O sea, está prácticamente recuperando el coeficiente de la ley vieja. Y si le agregamos ahora esto de ayer, que le van a dar ese 0,2 que le sacaron a la ciudad de Buenos Aires, y va a estar en 27%. Es una gran mejora la que le han hecho a la provincia en poco tiempo. O sea, es mucha plata de pronto la que va a tener para gastar que antes no tenía. Yo creo que si bien está recuperando posiciones que alguna vez tuvo, es un exceso. Me da la impresión que recuperar en todo caso el 25 que supo tener con Duhalde ya sería como demasiado, o que estaría bien. Pero este año en términos netos está prácticamente, con lo que le van a dar ahora, va a estar llegando prácticamente el 27%. La provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, vimos antes, sí tiene muchos recursos para gastar, pero no hay que compararla con municipios, como se suele hacer, por ejemplo, con La Matanza. La Matanza en el 2018 tuvo 6.000 pesos por habitante para gastar el municipio, y la ciudad de Buenos Aires tuvo 75.000, o Córdoba ese año tuvo 16.000. No hay que comparar la ciudad de Buenos Aires con Córdoba, ciudad o La Matanza, porque la ciudad de Buenos Aires es municipio y provincia a la vez. O sea, presta el servicio de alumbrado, de barrido, de mantenimiento de parques, etc., pero también presta educación, salud, seguridad. Se cortó, parece, Marcelo. A ver, vamos a ver si vuelve el sonido. Si no me escuchás, Marcelo, a lo mejor si apagás la cámara, siempre
para esta hora hay problemas de conectividad. Vamos a darle un momentito de tiempo a ver si puede regresar, porque la verdad que venía pero muy interesante todas las comparaciones y la información que nos estaba brindando Marcelo, a ver si se puede volver a conectar. Hola, se cortó recién, no sé si... Sí, ahí está, ahora te tenemos de nuevo, Marcelo. Se cortó. Se me cortó internet y ahora puse internet con el celular, así que ahora quedó... Perfecto, perfecto. No sé si si vas a poder compartir. ¿Me alcanzaron a ver cuando estaba explicando este gráfico? Sí, el gráfico... Cuando dije que Cava gastaba mucho más que La Matanza, eso lo vieron, ¿cierto? Sí, sí, hasta ahí vimos. Bueno, después dije que había que comparar la ciudad con provincia, no con municipio. Y hay provincias que tienen más plata para gastar que la ciudad. Son 5, que son las patagónicas, y Catamarca mismo. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica, tiene muchos recursos propios, no tiene tanto de coparticipación, pero tiene muchos propios, y tiene buen nivel de recursos y de gasto. Pero no es la que más gasta en todo el país. Y es cierto, sí, que Buenos Aires es la que menos tiene para gastar, pero que ahora se la ha mejorado mucho este año. Este año después vamos a ver cómo queda este gráfico cuando estén los datos para ver el 2020, ¿no? Es probable que se acerque a Mendoza o lo pase a Mendoza. Bueno, eso sobre la comparación de Buenos Aires, y en realidad ahí justo se cortó cuando estaba terminando. Es un tema bastante complejo, ¿no? Porque hay muchas cosas más para decir, hay muchos argumentos que a lo mejor por falta de tiempo no he podido usar, porque yo tengo que cortar un ratito para dar clases, pero esa es la situación del federalismo en Argentina, de la distribución de los recursos, y lo que pasó en estos días obviamente está absolutamente politizado, es grave institucionalmente, porque de última, si se demostrara que la ciudad de Buenos Aires ha recibido un poco más de recursos que lo que le cuesta a la policía, que a lo mejor puede ser que así sea, eso, ¿cómo se lo puede solucionar? Como todavía le tienen que transferir parte de la justicia, en ese arreglo sobre la justicia se podría decir, bueno, si demostramos que le pasamos más plata a lo que correspondía por la seguridad, cuando descentralizamos la justicia, lo tenemos en cuenta, ya le dimos una parte de recursos, vemos cuánto le falta, y se negocia hacia adelante. Y no cortar de la manera en que se ha hecho, que sienta precedentes, porque además se lo ha hecho bajo presión. Se lo ha hecho bajo presión, se lo ha hecho sacándole a una provincia para darle a otra. Hay otras provincias que también están con graves problemas y no han recibido dinero. Hay muchas cuestiones en juego. Yo tendría que cortar ahora. Lo que sí, yo no me puedo quedar para más tarde. Si hubiera alguna pregunta, la tendría que contestar ahora, porque incluso estoy llegando tarde de la clase que tengo que dar. Marcelo, dos consultitas por ahí medias rápidas. Ahí nos estaba preguntando Silvina si en las transferencias o en la comparación que hiciste se incluyen los subsidios al transporte. No. Ningún subsidio, porque eso es gasto nacional que hace directamente que pagan las provincias, pero sea que apunta, digamos, la provincia de Buenos Aires, el conurbano y la ciudad de Buenos Aires están favorecidas por los subsidios en el transporte, la electricidad, el gas y el agua, porque la empresa de agua del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires es pública y es nacional, o sea que al ser deficitaria, ese déficit se hace cargo del gobierno nacional. Esa es otra estadística que no la puse acá, no la tengo, en realidad no es tan fácil de armar. La voy a tratar de armar para más adelante, pero sí, la provincia de Buenos Aires
perjudicada, no este año, pero antes, desfavorece a la provincia, pero está favorecida por el sistema de subsidios. Es como decir, debe tener malos servicios provinciales, probablemente porque tienen poco para gastar, deben tener mala seguridad, mala educación o de regular calidad, etc. Pero la nación le subsidia a los ciudadanos en el consumo de los servicios. Ahí hay seguramente condimentos políticos también, ¿no? Porque esa plata la gasta la nación, no se la da a la provincia para que lo pague. Ustedes saben que nunca un gobernador de Buenos Aires resultó electo presidente de Argentina. La provincia de Buenos Aires es la más importante del país en población, en producción, y nunca en la historia un gobernador de Buenos Aires fue electo presidente. Duhalde fue electo gobernador, pero no fue electo presidente. Entró después de la crisis. Alfonsín era bonaerense, fue presidente, pero no fue gobernador de Buenos Aires. Entonces, evidentemente, hay mucha política ahí entre la relación entre el presidente y el gobernador de Buenos Aires, siempre. Porque es la competencia más cercana que tiene un presidente. Por eso se han ido acumulando situaciones que ahora las quieren arreglar quizás excesivamente y además muy torpemente. Excesivamente, me parece que lo que le están recomponiendo recursos es un exceso y burdamente, como esto que pasó en los últimos días. Gracias, Marcelo. Una cosita más que preguntan es, bueno, obviamente dado la gran magnitud de datos que ustedes manejan, si hay algún lado donde alguna comuna o algún municipio pueda ver oficialmente cuánto es la coparticipación que recibe. Entiendo que de nación y de provincia. Y ahí lo que puse en pantalla era lo que tenía de municipios era... Ay, yo creo que lo sé. No me quedaba bien anticipado. Ahí después se los paso, pero tenía en el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires estaban Córdoba, La Matanza, Vicente López, no me acuerdo quién más, La Plata me parece. Y aparecía el recurso propio y coparticipado, ¿sí? No recuerdo los números, pero el sistema de coparticipación del municipio es diferente en cada provincia. Le suelen pasar entre un 15 y un 20. Córdoba está en el 20, puede haber alguna provincia un poco más del 20, pero también hay que ver de qué impuestos le pasan, ¿no? Porque puede haber una provincia que pase 25, pero de menos impuestos. En vez de coparticipar 3 impuestos, puede coparticipar 2. O alguna puede pasar, recuerdo, creo que Buenos Aires le pasa el 16%, pero de todos los impuestos. Es muy diferente el sistema en cada lugar. Pero tengo ahora los datos y además se me cerró el PowerPoint para mostrar el único dato que tenía aquí. En otra oportunidad. Marcelo, te liberamos porque sabemos que estás necesitando entrar a clases. Agradecerte infinitamente y la verdad que la exposición de datos, ver así la comparativa entre provincias y lo que significa hoy la desigualdad del régimen de coparticipación es importante. Realmente muy buena, digamos, la presentación y cómo nos mostraste y nos hiciste ver esos datos. Agradecerte muchísimo y bueno, te liberamos para que puedas seguir con tus obligaciones. Bueno, muchas gracias, mil disculpas, pero tenía una clase y empiezo más tarde justamente por la charla y me deben en la videoconferencia. Chao Ramón, chao Brenda, muchas gracias y un gusto compartir con ustedes. Chao. Bueno, les voy a presentar ahora al contador Nicolás Filoni. Él es, bueno, como dije, contador público, es actualmente delegado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, fue tribuno de cuentas, también fue candidato a intendente y hoy es actual concejal de la localidad de Oncativo. Darte la bienvenida, Nicolás, y nos quedamos con tu compañía para que nos hagas tu exposición. Bueno, muchas gracias, Alicia, por la presentación. Gracias también al presidente del Comité de Provincia, Ramés, y a todo el comité, por generar este tipo de espacios. La verdad que
espacios muy importantes para la formación y la capacitación de los dirigentes, así que agradecer la posibilidad de participar y felicitarlos por este tipo de iniciativas. Obviamente también un agradecimiento especial a Brenda, la diputada Brenda Austin, por convocarme, por invitarme, que para mí la verdad que es un honor poder compartir panel con profesionales de la talla de Marcelo recién y del diputado Luis Pastor. Seguramente mi presentación va a estar sesgada o va a ir por lugares que tienen que ver con la experiencia de alguien que siempre tocó llevar adelante un rol de control, tanto como tribunal de cuentas como concejal, de un municipio del interior de la ciudad, de la provincia, que no tiene carta orgánica, pero que seguramente muchos de los que están acá se van a ver reflejados en cuestiones y en vivencias que con el correr del año nos van sucediendo con lo que tiene que ver con los números. Arrancar diciendo que el municipio, en la estructura... Sí, pero enfrente para la... constitucional, y en el audio de Alicia, en la estructura constitucional está reconocido como un verdadero Estado, un Estado con potestades, con atribuciones, que también luego de la reforma del 94 se lo ha otorgado, se lo ha dotado a los municipios de mayor autonomía que en esta fase presupuestaria que lo convoca hoy tiene que ver con una autonomía económica y financiera, principalmente que le da la potestad a los municipios de disponer libremente de los recursos. Esa autonomía económica le da herramienta a los gobiernos locales para potenciar, para impulsar, para ser promotores de la economía local y lo que tiene que ver con lo social también, y la autonomía financiera con la posibilidad de crear tributos, recaudar y la posibilidad de invertirlos en las erogaciones que permitan materializar el programa de gobierno. Entonces, por ahí ingresar a lo que significa el tema de hoy, de la autonomía municipal consagrada en la Constitución, el artículo 123 y también la Constitución provincial, la principal cuestión de hacerse los recursos para luego con ese dinero poder llevar adelante el programa de gobierno. Y el primer paso en eso, que es donde realmente se materializa y que es lo que pasa en todas las comunas y municipios, tiene que ver con el proceso de elaboración del presupuesto municipal. Es el presupuesto municipal la herramienta financiera que nos permite concatenar, ordenar para lo que va a ser largo del año, tanto los ingresos como los egresos, para poder invertir y gastar, como bien lo decía Ramón, debería ser de manera eficiente nuestros recursos y de esta manera poder materializar nuestro programa de gobierno, las metas, los planes, los objetivos de gobierno. Entonces, entra para mí a jugar la ordenanza del presupuesto municipal en cualquier comuna o municipio. Estoy convencido que es la más importante del año, que están hermanadas con la ordenanza la tarifaria, pero cumplen un rol ordenador y que debería ser la hoja de ruta de un gobierno local para el año. Digo debería ser porque tal vez agarrando un presupuesto al comienzo del año le permite a cualquier vecino, cualquier dirigente o a cualquier periodista, por decirlo, saber cuál es la impronta o hacia dónde va ese gobierno. Las pautas, las erogaciones en un presupuesto ordena claramente las prioridades de ese gobierno local. Si se va a invertir más en educación, en salud, que vamos a darnos cuenta que es un gobierno progresista, que le da importancia y relevancia a ese tipo de cuestiones. Decirlo que el presupuesto, como la palabra lo dice, supone algunas cuestiones al comienzo del año. O sea, hay variables que evidentemente no se manejan desde la estructura del Ejecutivo. A veces hay supuestos, cuestiones que se suponen como de un año para el otro, no se conoce cuál va a ser el tipo de cambio efectivo,
no se conoce cuál va a ser la pauta inflacionaria o la pauta salarial que se acuerde. O, por ejemplo, este año, que un hecho tan inesperado como es una emergencia sanitaria, termina desordenando o cambiando de prioridades lo que habíamos pautado, nos habíamos marcado a principio de año. Obviamente en todos los municipios y comunas seguramente que se van a ver redireccionadas algunas cuentas, seguramente algunas van a estar subejecutadas, otras sobreejecutadas. Hoy por hoy los intendentes están manoteando recursos de cuentas que seguramente y lamentablemente no se van a poder llevar adelante, como por ejemplo obras, para echar mano y estar tirándole a lo que signifiquen partidas que tengan que ver con la salud, horas para contratar más profesionales, insumos. Entonces, uno arranca el año con una cuestión que después con el transcurso del correr de los meses se puede ir cambiando. Digo que es una herramienta y la más importante para el Estado, que debería ser así. También está la realidad, y yo traigo a colación el ejemplo educativo. Muchas veces que gobierna el peronismo ya hace más de 30 años, muchas veces lo hacen como un mero trámite y no se toma con rigor científico y profesional el proceso de elaboración del presupuesto. Digo, agarran el presupuesto ejecutado hasta octubre del año, le incorporan, le aumentan por variación cuánto va a ser el aumento de las tasas, veo cuál obra vamos a hacer, cuál no, veo cuánto es la pauta salarial que voy a ofrecer al sindicato, y toman ese presupuesto ejecutado como una base para el que viene, que muchas veces puede reflejar la realidad, pero otras tantas está alejada. Yo viernes pasado participando en estos ciclos, escuchaba también hablar mucho de plan de metas, de programas de gobierno. Bueno, debería existir lo que son los presupuestos base cero, que es de acuerdo a las metas, los programas que realmente tenemos para ese año, ir incorporando qué recursos nos va a hacer falta y cómo lo va a ir pasando. La realidad es que el intendente que tiene la iniciativa legislativa de enviar al Consejo Deliberante pasa esto con su equipo, envía 30 días antes de que finalice el ciclo, el 31 de diciembre manda ese presupuesto. Todos sabemos, lleva doble lectura, todas las cuestiones que tienen que ver con lo presupuestario, lo tributario, por la ley orgánica municipal 8102, y en aquellos lugares donde no hay, donde hay carta orgánica, también está la doble lectura, y la importancia también de que antes de la sanción del presupuesto, lo que significa la audiencia pública. Lo escuchaba también el viernes pasado Fabio Keklak, que hablaba de la importancia de nosotros como dirigentes de un partido como el radicalismo, que siempre tiene que impulsar por la participación, por la transparencia, los números, que debemos tomar esas banderas y ejercitar la escucha activa del vecino. Sabemos muy bien, y acá en Educativo, como en muchos municipios vecinos, el peronismo no es muy ameno a eso, no le pone la misma energía y la misma pauta para promocionar una audiencia pública como lo pone para hacerlo con la inauguración de algún cordón cuneta o de entrega de algún premio. Entonces creo que ahí tenemos como dirigentes una herramienta que es estar al lado del vecino y escuchando. Luego de que se apruebe el presupuesto, al comienzo del año llegamos con un presupuesto antes que se empiece a ejecutar, y durante el correr de los meses tenemos un presupuesto ex post, que es cuando se van ocurriendo los hechos y se van llevando de adelante y las partidas empiezan a marcar un número de acuerdo a las cosas que van haciendo. ¿Qué me pasó cuando ingresé a lo público, a estudiar o a saber, y que a muchos le pasan, que vienen del ámbito privado y se incorporan a la esfera pública? Cuesta entender que el presupuesto público se rija por el criterio de lo percibido, y no como en la contabilidad tal vez del ámbito privado, que está también el criterio de lo devengado. ¿Qué quiero decir con esto? El criterio de lo devengado marca el momento en que se genera un derecho o una obligación. Lo traigo un ejemplo. Emito un cedulón, tal vez se haría por un criterio de lo devengado, o realizo una compra a un proveedor pero no la pago, se haría por el criterio de devengado.
eso no tiene impacto en el presupuesto. Sí tiene impacto en el presupuesto el criterio lo percibido, es decir, cuando se cobra, por ejemplo, un impuesto, o cuando se abona una factura a un proveedor. Eso va a hacer que se vaya motivando y se vaya moviendo el presupuesto ejecutado durante el año. Eso es algo que a muchos les cuesta entender, pero que es algo importante para incorporar. Ya para posicionarme sobre lo que es la estructura presupuestaria y concatenar con lo que es la charla de hoy, el presupuesto municipal tiene dos partes. Por un lado, los ingresos y por otro lado, los egresos. Me voy a enfocar obviamente en lo que tiene que ver con los ingresos, con los recursos, que es un poco la temática de hoy, lo que me toca a mí como concejal tal vez representar la esfera municipal. Los ingresos se dividen a modo, y es muy similar en todos los municipios, a modo de acuerdo a la permanencia, si son permanentes o no, en ingresos corrientes e ingresos de capital. Los ingresos corrientes se dividen en ingresos que son generados por la jurisdicción municipal. Ahí encontramos los tributarios, las tasas, las contribuciones. Otros ingresos también, yo lo escuchaba unas charlas atrás a Hugo Romero, que no son importantes, pero que también hay que nombrar lo que tiene que ver principalmente con las multas, con los derechos de oficina, con algunos derechos de concesión, por algún alquiler de algún inmueble que tenga el municipio. Y por otro lado, los ingresos corrientes de otras jurisdicciones, que ahí es donde podemos encontrar la coparticipación, la famosa COPA, que muchos intendentes, secretarios de Economía, de Hacienda, lo esperan ansiosamente cada 15 días que se deposita de manera automática en las cuentas municipales. También ahí podemos encontrar, como recién decía Marcelo, algún aporte del Tesoro, tanto nacional o provincial, que por lo general, y más cuando gobierna el peronismo, tiene que ver con un criterio de amiguismo que se otorga o que siempre ayudan para destrabar algún conflicto político. No hay un criterio de solidaridad o proporcionalidad ahí en los aportes, tanto del Tesoro provincial como nacional, pero sí en la coparticipación. La coparticipación que a través de una ley, la 8.663, que es una ley provincial, va a hacer que se distribuyan los fondos coparticipables tanto a las comunas como a los municipios. Pero para volver un poquito atrás y marcar una diferencia principal que también genera muchas veces las dudas entre los ingresos o recursos que puede generar un municipio, que tiene que ver con las contribuciones y las tasas municipales. Y me voy a permitir leer acá bien el concepto de contribución para que se grafique bien. Contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades municipales. ¿Cuál es la contribución en cualquier municipio común nuestro? Contribución por mejora, donde el municipio realiza el cordón cuneta, el pavimento, una obra de gas, y le cobra al frentista una contribución, es decir, hay una obra en donde se va a ver beneficiado el frentista por eso. O bien, cuando hay una actividad municipal, y traigo siempre como ejemplo la contribución a los automotores, que implícitamente detrás de eso, cuando un vecino abona la contribución, esos fondos irían a las arcas municipales para hacer frente a bacheo, repavimentación, ripiados en algunos lugares que no tengan pavimento. Entonces estarían las contribuciones. Y por otro lado la tasa, que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Dos cuestiones: prestación de un servicio público y que esté individualizado. Rápidamente los municipios caemos siempre en pensar en la tasa por ABL, alumbrado, barrido y limpieza,
que la incorporamos en la tasa básica de la propiedad o el inmobiliario municipal. Entonces, cuando un frentista que se lo determina tal vez por metros o por zona, depende cuál es el criterio que se determina en la tasa de la propiedad según el municipio, se va a estar haciendo el municipio de fondos para hacer frente a este tipo de servicios públicos y que están individualizados. Actualmente los gobiernos locales han incorporado algún otro servicio como es la seguridad ciudadana y por ejemplo en Uncativo, pero tengo conocimiento en algunos municipios vecinos, empiezan a aparecer por ejemplo una tasa adicional por seguridad o que también se hace cargo del tratamiento de residuos sólidos urbanos, incorporan una tasa para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, digo, también está la inventiva y nos venimos corriendo del concepto tradicional de un municipio que solamente presta alumbrado, barrio y limpieza. Entonces, de la mano de esas obligaciones también tienen que venir los tributos para poder hacer frente a eso. Una vez que más o menos puedo lograr explicar esto, que son los principales ingresos de jurisdicción municipal, y sí ya para concatenar en lo que significa la charla, creo que Marcelo explicó muy bien la relación nación-provincia, seguramente Luis nos va a dar una explicación más de lo que tiene que ver con la ley de coparticipación y la coparticipación federal. Me gustaría entrar sí en lo que significa la coparticipación a nivel provincial. Y ahí, recién justo alguien preguntaba, Marcelo, que es la gran duda que muchos tenemos, que es, ¿cuál es el porcentaje por el cual le toca a mi municipio? ¿Cómo se determinan la coparticipación, la copa para mi municipio? Yo sé y tengo entendido que donde somos gobierno muchas veces cuesta entenderlo, imagínense donde nos toca ser oposición, pero ahí la verdad que hay que reconocer que el partido tiene una herramienta fundamental con grandes profesionales, que es el foro de intendentes radicales, la Unión Cívica Radical, que, bueno, lo veo Hugo, está el doctor Capdeville y grandes profesionales que velan siempre por defender los recursos de los vecinos donde nos toca hacer gobierno y forman parte de manera, con estudios técnicos también de lo que significa la mesa provincia-municipio, que es donde se discuten las cuestiones que tienen que ver con la relación la provincia y la municipalidad. Así que es una herramienta importante que acá sí dejo también el pedido, lo tenía agenda y lo veo el presidente del partido, Ramón, con toda la injerencia que tiene sobre muchos intendentes. La posibilidad que también el foro brinde un informe tal vez cada 15 días a aquellos lugares donde nos toca hacer oposición, para saber cuál es la coparticipación que le corresponde a los municipios. La responsabilidad de los tribunales de cuentas, donde somos oposición, por lo general basa en controlar los gastos, pero siempre está bueno saber y no sacarle el pie a los peronistas en cuántos son los fondos que se reciben y para también ir analizando cómo es la evolución de los fondos que nos corresponden. Así que ahí aprovecho y dejo un pedido para el partido, que sé que donde somos gobierno reciben un informe muy detallado de los fondos que se depositan cada 15 días. Sería interesante también para darle mayor volumen a toda esta red que se ha generado y que yo le veo mucho potencial de concejales, legisladores, intercambiar este tipo de información. Recuerdo una experiencia, creo, allá por comienzo del 2018, en donde en su momento Ramón era intendente de Córdoba, con el intendente de Oliva, Oscar Tamis, contador también, habían llevado adelante toda una denuncia, una defensa a los fondos coparticipables de los municipios, y se había trabajado muy bien con las comunas y los municipios de nuestro partido, una ordenanza modelo para defender los fondos que les corresponden, que nos retaseaban ahí, como es también una metodología del peronismo. Creo que tenemos que seguir con ese tipo de gimnasia, porque la verdad que es muy importante y es un soporte fundamental para aquellos lugares en donde toca hacer oposición principalmente, o en donde
concejales y uno de cuenta que son solamente referentes en la ciudad y que no tienen una trayectoria ni contactos en la dirigencia, se incorporan a la política y no saben muchas veces dónde manotear una herramienta. Entonces, para volver y hablar de la distribución primaria que tiene que ver con los fondos coparticipables a los municipios, también en la provincia hay una distribución primaria que después de la reforma de la Constitución Provincial del 87, asegura de la masa coparticipable una participación no inferior al 20% para las comunas y los municipios. Entonces hay una primera distribución que de los fondos que se reciben del gobierno nacional, federal, más algunos impuestos provinciales que son coparticipables, como es el inmobiliario, como es el ingresos brutos, se conforma una masa. De eso el 80% queda para la provincia, el 20% va a distribuir entre municipios y comunas. De ese 20%, y respetando siempre un concepto de proporcionalidad y de redistribución solidaria, que es principalmente para asegurar un equilibrio armonioso durante todo el territorio provincial, se distribuye un 80,5% para los municipios, un 3% para las comunas, y el restante 16,5% para que se conforman diferentes fondos, el 12% para el famoso FOFINDE, que son fondos para llevar adelante servicios que sean descentralizados, principalmente el mantenimiento de establecimiento educativo, o cuando en su momento se le delegó a los municipios, hospitales regionales, la salud también. Entonces, con esa masa del 80,5% para los municipios y del 3% para las comunas, es que aparece y entra a jugar el porcentaje de qué participación tiene cada municipio sobre esa masa. Mi municipio educativo tiene el 0,420031, ¿sí? 0,420031, hasta 6 decimales se tienen en cuenta porque cada decimal es un peso a pelear en la masa coparticipable. Entonces, así que se determina mensualmente la coparticipación, y cada 15 días, en 2 pagos por mes, se deposita de manera automática en las arcas municipales. Entonces, principalmente, que se activa, ya termino. Principalmente la autonomía municipal viene fundamentada o basada en la posibilidad que tienen los municipios para crear tributos, para recaudar y para poder invertirlos o gastarlos eficientemente, agrego yo, y eficazmente como es y como debería ser en cada gestión radical, y poder llevar adelante los programas de gobierno. Pero para eso es fundamental, y para poder llevar adelante las transformaciones que queremos, es fundamental el cuidado y la creación y la defensa de los recursos propios de cada municipio. Así que no los quiero aburrir más, termino, pero siempre poniendo mucho énfasis en cuidar cada peso en la jurisdicción que nos toca gobernar. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. La verdad que clarísimo fuiste y súper didáctico. Varias preguntas, Nicolás. La verdad es que has generado un montón de preguntas. María Rosa te pregunta algo muy puntual de Oncativo, y dice que ¿qué motiva a Oncativo hoy para no tener carta orgánica? ¿Y cómo te parece que impacta eso en la manera de gobernar? Bueno, la verdad que es un criterio meramente político. A mí me ha tocado discutírselo y planteárselo cara a cara en su momento al intendente Osvaldo Botero, de acá también es Francisco Fortuna, actualmente el intendente es Gastón Re. Una clara decisión del peronismo de no avanzar en eso. Acá tenemos la experiencia de una ciudad vecina, Oliva,
en donde hace muy poco ganó el correligionario Octavio Ibarra, y ya han sancionado su carta orgánica. Obviamente que sabemos que la ley 8102, la orgánica municipal, fue una herramienta de transición, y así lo hemos hablado muchísimas veces con el doctor Antonio María Hernández. ¿Para qué? Para en un momento de la historia permitir seguir trabajando, seguir llevando adelante de manera ejecutiva los roles del municipio y las comunas, pero que el objetivo es que cada ciudad tenga su carta orgánica. Bueno, es una decisión meramente política. Acá el peronismo no quiere avanzar por eso. Nosotros durante la campaña lo hemos dicho, que tenemos la férrea decisión de realmente que Cativo tenga su propia carta orgánica. ¿Por qué? Porque se adornaría una situación, una sociedad moderna, con mayor transparencia, con mayor participación, con mayor rol de intervención del ciudadano. Así que estoy convencido que sería fundamental eso para cualquier ciudad. Nicolás, también te preguntan sobre puntualmente el tribunal. Dice, si un tribuno de cuentas puede abstenerse de votar un balance durante 7 años consecutivos. Claramente deben ser cuestiones muy específicas, ¿no?, de ahí de la localidad. Sí, a ver, seguramente deben estar haciendo referencia a lo que es la cuenta general. Después del presupuesto, según el 8102, y 60 días con posterioridad de que termine el presupuesto ejecutado, tienen la obligación de sancionar un informe que, haciendo un paralelo con la órbita privada, es un informe de auditor, por ejemplo, en donde tienen que dictaminar si se han cumplido o no con la legislación. Luego de eso, se remite al Consejo Deliberante y debe también aprobarse. También hay una realidad, lo estuvimos discutiendo el otro día en un grupo que tenemos de varios concejales de Tribuna de Cuentas de la provincia del partido, que tiene que ver con que hay plazos que son perentorios, que son de manera tácita. Si por más de un año el Consejo Deliberante no aprobó, se da por aprobado de manera tácita. Entonces, 7 ejercicios, como lo plantean ahí, interpreto, y hay que poner el ojo y hay que ser cuidadoso en eso, ¿no?, de que estarían aprobados de manera tácita. Está para debatir, seguramente el partido tiene otros profesionales y de mayor experiencia que la mía, que pueden ayudar y llevar a un soporte técnico, pero en la ley 8102 están los plazos y hay que hacerlos cumplir. Perfecto, Nicolás. Bueno, alguna preguntita más que te hacen, sabiendo, por ejemplo, dice si vos tenés algún dato de cuánto es el porcentaje que Oncativo como localidad le aporta a la provincia y cuánto la provincia devuelve en coparticipación. En este contexto de coparticipación, ya como para ir cerrando un poquito. No, la verdad que ese dato no lo tengo, sería muy interesante tenerlo, pero que tiene que ver con este criterio que es de la equidad, de la solidaridad. Nosotros estamos en el departamento Río Segundo, zona núcleo, no tan núcleo, que tiene que ver con lo agrícola y ganadero, en donde hay una gran producción rural, en donde hay grandes campos con el inmobiliario urbano y rural, perdón, que vienen muy salados, el automotor de camionetas 4x4 de muy saladas. Entonces seguramente es mucho más lo que Oncativo aporta a la provincia que lo que termina recibiendo, seguramente. Pero con este criterio que tiene que ver con la solidaridad, está yendo a lugares o a territorios donde producen y aportan mucho menos las artes provinciales, seguramente. Nicolás, te agradezco hasta acá, vamos a seguir con la siguiente disertación para tener todos tiempos. Después hay varias preguntas más, pero de última, al final las redondeamos y volvemos con algunas preguntas. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Para presentarles ahora al contador Luis Pastori. Él es actual diputado nacional de Misiones, es presidente de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias, así que darle la bienvenida a Luis y bueno, vamos a escuchar en su disertación. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, María Alicia. Un agradecimiento muy grande a Ramón,
a mis colegas que me transmitieron la invitación, Hugo Romero, Brenda, por ahí la veo también a Soledad, a Diego. También vi que estaba Patricia de Ferrari, con quien compartí los 2 primeros años que me tocó ser diputado nacional, momentos muy difíciles como estos también. Bueno, nunca fueron momentos fáciles en la Argentina, ¿no? Y veo mucha gente conocida, así que un saludo a todos y un gran honor compartir este panel con Marcelo y con Nicolás, cuyas exposiciones realmente han sido muy, muy provechosas, muy ricas. Así que muchas gracias por haberme invitado a compartir este panel, este foro tan hermoso, tan prestigioso y bueno, y tan enriquecedor, ¿no? Y además nunca, creo que lo dijo Ramón al comienzo, en la introducción, nunca más oportuno en una semana donde ha pasado todo lo que está pasando, y cuando ustedes eligieron este tema para este viernes seguramente no teníamos nadie la menor idea de lo que iba a pasar justamente con el tema del federalismo fiscal en la Argentina, ¿no? Del flaquísimo federalismo fiscal que tenemos en la Argentina. Yo voy a comenzar entonces tratando de hacer primero una pequeña síntesis de lo que fue la historia de la coordinación fiscal entre nación y provincias a partir de nuestra Constitución del 53 en adelante. Más adelante les voy a tratar de subir un archivo que tengo para la parte final de mi exposición. Decía que la relación fiscal, de coordinación fiscal, ha sido siempre muy conflictiva. La relación fiscal nación-provincias ha sido fuente de siempre de conflictos en la Argentina. Podemos distinguir 3 periodos muy claramente. El primero, 1853-1890, donde de acuerdo a la letra de la Constitución hubo lo que se llama en teoría separación de fuentes tributarias, ¿no? Nación se financiaba de manera exclusiva con los derechos de importación y exportación y de manera concurrente con las provincias por los impuestos indirectos y lo que hoy sería el IVA, por ejemplo, y de manera transitoria, excepcional y proporcionalmente en todo el territorio nacional, siempre que la defensa, seguridad común y el bien general del Estado así lo exijan, con impuestos de los llamados directos. Mientras que las provincias tenían como facultad propia, tienen, ¿no? Porque esta cláusula sigue vigente, a los impuestos directos, lo que implica una facultad concurrente con la que hablaba recién, en forma excepcional atribuida a nación, en el mismo sentido, y de manera concurrente, entonces, los impuestos indirectos. Esto duró hasta 1890, así, en donde, en una de las tantas crisis que sobrellevamos en la Argentina, la nación ya no le alcanzaba con lo que recaudaba por las fuentes tributarias exclusivas que tenían, básicamente los derechos de importación y exportación, y empezó a cobrar impuestos internos, cosa que las provincias estaban cobrando. Impuestos a la producción regional, básicamente, ¿no? Entonces había impuesto a la carne, al naipe, al azúcar. Cada provincia grababa lo que era su fuente de producción propia. La nación también comenzó a grabar y coexistieron impuestos internos percibidos por provincias y impuestos internos percibidos por nación sobre la misma base, la misma fuente tributaria. Esto duró hasta 1934, o sea, por más de 40 años, 44 años, donde la tercera etapa la podemos definir como la etapa de la coparticipación federal de impuestos, que arranca en el 35 con una ley que unifica los impuestos internos y los impuestos internos ahora pasan a ser recaudados por nación, las provincias se comprometen a no cobrarlos y la nación a coparticiparlos. O sea que la primera ley de coparticipación fue para impuestos internos, vigente a partir de 1935. También en 1935 se coparticipa por otra ley el viejo impuesto a las ventas,
el antecesor de ingresos brutos. También en el mismo año se coparticipa el impuesto a los réditos, antecesor del impuesto a las ganancias. En el año 46, una ley hace coparticipable las ganancias eventuales y beneficios extraordinarios, otro impuesto que hoy ya no rige. En el año 51 se hace una coparticipación del impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes y se reparte a los fiscos provinciales su producido, hasta que en el 73, en marzo, la ley 20.221 es la primera ley de coparticipación federal de impuesto global, donde todas las leyes de coparticipación que se referían a un impuesto, a otro impuesto, se juntan todas en una sola ley y se hace un solo régimen que contempla absolutamente a todos los impuestos. Esta fue una ley muy buena, con criterios objetivos de reparto entre las provincias y que rigió hasta el 31 de diciembre del 84. Ahí caducó esta ley y no fue prorrogada, por lo que 85, 86, 87 no hubo régimen de coparticipación. Esos años del gobierno de Alfonsín fue sin ley de coparticipación, lo cual fue cubierto por transferencias a las provincias, ¿no? Más o menos en base a lo que cada provincia venía recibiendo, se le siguió transfiriendo durante 3 años, hasta que a partir del año 88, 1 de enero, se sanciona la ley 23.548, la actual y vigente ley de coparticipación federal, que fue aprobada como un régimen transitorio, iba a regir solamente por 2 años, 88 y 89, para cubrir los últimos 2 años del gobierno de Alfonsín, para que el nuevo gobierno, a partir del 90, sancionara una nueva ley de coparticipación. Bueno, esto no ocurrió, y esa ley, que era solo por 2 años, 88 y 89, tenía una cláusula que decía que si vencía y mientras que no se sancionara una nueva ley, se iba a ir prorrogando sucesivamente. Bueno, después de muchos años, estamos en el 2021, seguimos con la 23.548, o lo que queda de la 23.548, ¿no? Pero entre medio, en el 94, se sanciona una reforma constitucional que constitucionaliza el régimen de coparticipación federal de impuestos en la Argentina. Porque del 34 al 94, 60 años, la Argentina distribuyó recursos de nación a provincia mediante sistemas de coparticipación sin que eso esté avalado en la Constitución, ¿no? Fue una situación, 60 años que vivimos en base a cuestiones de hecho, cuestiones aprobadas por ley, pero que no tenían un basamento constitucional. Recién en el 94 se constitucionaliza el régimen de coparticipación y ordena a la nación a que antes que termine el año 1996 se deberá dictar una nueva ley de coparticipación, según las pautas del artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que establece cómo debería ser esa nueva ley de coparticipación. Bueno, esto fue, digamos, la historia desde la sanción de la Constitución hasta aquí, cómo fuimos evolucionando, hasta que empezó a aparecer después en el año 92, el primer pacto fiscal, Menem-Cavallo, con los gobernadores. En el 93, un segundo pacto fiscal. Empezaron a meter mano en la distribución de recursos. Y después vinieron pactos fiscales en el 2000, 2010, 2002, 2016, 2017, 2018. Y la verdad es que si uno se hiciera gráficamente en la mente cómo debería ser la coparticipación de impuestos, sería muy sencillo. Demoraríamos 2 minutos en dibujarlo. Del 100% de los recursos coparticipables, uno
saldrían 3 flechitas. Una que dice Nación, el 42,34%. Provincias, 54,66%. 2% más para las provincias, pero para 4 provincias, que era para recomponer el nivel relativo de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Entre ellas se distribuían 2% más. Y el 1% restante con destino al Ministerio del Interior para financiar lo que se llaman aportes del Tesoro Nacional, los ATN, que se distribuyen en forma discrecional por parte no de Economía, sino del Ministerio del Interior. Absolutamente una distribución más de tipo política, ¿no? Bueno, eso es lo que decía la ley 23.548. Del 42,34 para la Nación, como en ese momento, año 88, ni Buenos Aires era ciudad autónoma, era un municipio, ni Tierra del Fuego era una provincia, era territorio nacional, la Nación se comprometió a financiar de la parte de la Nación a Tierra del Fuego y al entonces municipio de Buenos Aires. Por un decreto le asignó 0,70% a Tierra del Fuego y por otro decreto se le asignó a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, municipio en aquel entonces, el mismo importe que había cobrado en el 87, seguía cobrando en el 88, con algunas actualizaciones. En aquella época, recordemos que estábamos con una alta inflación también, pero era básicamente sobre lo recibido en el 87, hasta que después de la Constitución reformada en el 94, se le asignó a Buenos Aires el 1,40% de la parte que le correspondía a la Nación. Y esto fue así hasta el año 2016, en que se le traspasan a la ciudad autónoma los servicios de seguridad, la Policía Federal o gran parte de la Policía Federal, con lo cual el presidente Macri le incrementa a Cava del 1,40 que tenía desde el año 88 le incrementa al 3,75%, que después en el año 2018 se baja al 3,50%, siempre dentro de los aportes que le corresponden a Nación, o sea que no se tocaba a las provincias en esto, sino que la Nación se hizo cargo, porque así estaba estipulado, de Tierra del Fuego y primero del municipio de Buenos Aires y luego de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, ahora con todos los pactos fiscales, consensos fiscales, acuerdos fiscales y todos los nombres que se le ocurra que han tenido a lo largo de este tiempo, desde el 92 para acá, la verdad que ese esquema tan sencillo de decir masa coparticipable con 3 flechitas o 4, se fue degenerando en lo que un profesor Bird de la Universidad de Toronto, de Canadá, que visitó la Argentina a fines de los 90, vino a estudiar cómo era el régimen de coparticipación de la Argentina, y en el Consejo Federal de Impuestos se le ocurrió hacer un gráfico. Y cuando él vio ese gráfico dijo, esto es lo más parecido que he visto en mi vida a un plato de fideos o a un laberinto. Luego el profesor José Osvaldo Casás tomó eso y dice, Bertea también entre otros, y dijo, bueno, bautizó al sistema como el laberinto de la coparticipación, porque aquello tan sencillo que se podía dibujar en menos de 2 minutos, se transformó en esto que voy a tratar. Tengo habilitado para subir una... Sí. Se transformó en esto. Bueno, así que
Este es el plato de fideos que decía el profesor Bird, o el laberinto de la coparticipación, como fue bautizado por insignes tributaristas argentinos, ¿no? Así que yo en esta última parte de mi exposición voy a tratar de ser muy rápido y sintetizar cómo es la distribución actual de recursos entre nación y provincias. Por una cuestión simplemente de comodidad, arranco por la izquierda. Ustedes están viendo, ¿no es cierto?, el gráfico. Se está viendo, ¿no? Sí, se ve perfecto, Luis. Fíjense que dice arriba, a la izquierda, Secretaría de, bueno, ahí tendría que ser de Electricidad, Energía Eléctrica, Fondo Nacional de Energía Eléctrica, que este es un impuesto que se cobra a las distribuidoras, que compran a los mayoristas la energía eléctrica, para luego ser distribuido, ¿no? Un recargo por kilovatio hora, son no sé cuántos centavos por cada kilovatio hora que compran. Bueno, hay un 19,86% que va al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal y el restante 80,14% se distribuye a las provincias fuera de la coparticipación, un 40% que va al FEDEI, Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior, y un 60% que va a un fondo de compensación tarifaria de la electricidad. O sea que eso es una distribución absolutamente separada de todo el resto. Luego están los recursos que recauda la FIP, que tiene tres patas: la parte impositiva, aduana y seguridad social. Todo lo que es seguridad social, ustedes lo van a ver ahí en el medio, arriba, va el 100% a financiar los recursos del ANSES, ¿no? Con lo cual la ANSES cubre aproximadamente un 50% de las jubilaciones, pensiones y otros beneficios, jubilaciones y pensiones básicamente. Esto lo cubre aproximadamente en un 50%. La otra mitad tiene que salir de los demás impuestos. Aduana recauda, ven la flechita a la derecha, derecho de exportación e importación, ahí están las retenciones a las exportaciones y el impuesto a las importaciones, donde se detrae primero el 1,9%. Ustedes van a ver a partir de ahora que de prácticamente todos los impuestos van a ver que primero se detrae el 1,9%. Ese 1,9% es para financiar a la FIP. Hay convenio entre las provincias y la FIP para que de la recaudación bruta y antes de hacer el reparto se saque el 1,9%, con lo cual se financia la FIP. O sea, sacado el 1,9%, el 100% va también al Tesoro Nacional. Y de la tasa de estadística que está a la izquierda, sacamos el 1,9% y el 30,23% va al Tesoro Nacional, 31,30% va a financiar el INTA y el 38,47% va a financiar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Esa es la parte de los impuestos al comercio exterior. Y de la parte impositiva, fíjense, empezamos con el IVA. El IVA, a todos se le saca el 1,9%, no lo voy a repetir más. Del saldo, se saca, el 89% va a la masa bruta coparticipable para luego distribuir en base a la ley 23.548, y el 11% va a seguridad social, el 93,73% al ANSES y el 6,27% se distribuye a las provincias que no hayan transferido sus cajas provinciales previsionales a la nación, ¿no? Y eso se distribuye en base a un coeficiente, en base a la cantidad de beneficiarios que tiene cada provincia, se reparte ese 6,27%. De ganancias, el 100% va a la masa bruta, antes no era así. Hasta el año 2017, ganancias tenía un montón de detracciones, solamente se coparticipaba el 64%,
Eso se modificó todo en el 2017 con el consenso federal de ese año, y de ahí se financiaba el fondo del conurbano bonaerense, sacándole el 10% de la recaudación de ganancias. Eso se eliminó en el 2017 a partir del 1 de enero del 2018, y el 100% va a la masa bruta a distribuir. Después, bueno, tenemos los impuestos a los servicios de comunicación, donde el 25% va a financiar el INCA, el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, 10% al Instituto Nacional de Teatro, 20% para Radio y Televisión Argentina, 28% para la Autoridad Federal, que es el ENACOM, se financia de acá, 5% para el Defensor Público, 10% para financiar proyectos para comunidades indígenas, pueblos originarios, barrios populares, etc., y 2% para el Instituto Nacional de la Música. Bueno, las apuestas en efectivo, los internos, impuestos internos inseguros, ganancia mínima presunta, que hoy ya no existe más, transferencia de inmuebles, bueno, y otros impuestos, así como el impuesto al dióxido de carbono, incisos J, K y L, que son para combustibles, el coque de petróleo, el carbón mineral y el fuel oil, todo va 100% a la masa bruta coparticipable. El impuesto al capital de las cooperativas, 50% va a un fondo de educación y promoción cooperativa y 50% va a la masa bruta coparticipable. Los premios de juegos, un 3,225 va al Instituto Nacional del Teatro, el 16,13 va para financiar bibliotecas populares y el 80,64% va a la masa bruta. El impuesto al cheque, débitos y créditos va actualmente el 100% al ANSES, ¿no? Combustibles líquidos, aquí son los demás combustibles, nafta, gasoil, fuel oil, querosén, 28,6 al ANSES, 10,4 se redistribuye a las provincias, 60% para vialidades provinciales en base a una coparticipación vial especial, 30% para obras de infraestructura en el interior y un 10% al Fondo de Desarrollo Eléctrico. Otro 15% va a las provincias para FONAVI, para financiar viviendas de uso social, 10,4 al Tesoro Nacional, 4,3 al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58 al Fideicomiso de Infraestructura para el Transporte y 2,55 para compensar el transporte de pasajeros, transporte público de pasajeros. El impuesto a los bienes personales se detrae en 3 millones de pesos anuales a razón de 250.000 pesos por mes para el INCUCAI y el resto va el 93,73 va a las provincias y el 6,27 también a las provincias, pero para financiar las cajas previsionales no transferidas a la nación. Y vamos terminando, a la derecha el monotributo, el 30% a las provincias, 70% al ANSES, el adicional sobre cigarrillos, 100% al ANSES, los impuestos internos sobre seguros, 100% al Tesoro Nacional, no se coparticipa con las provincias, y los impuestos a videogramas y entradas de cine va a financiar el Fondo de Fomento Cinematográfico, y los pasajes al exterior, hay un impuesto que grava la compra de pasajes aéreos al exterior, va para financiar la Secretaría de Turismo. Este esquema fue actualizado al año 2019, por lo que le falta el último impuesto, el impuesto por una Argentina inclusiva y solidaria, el impuesto país, que grava la compra de dólares, de lo cual el 70% va a financiar 60% al ANSES, 40% al PAMI, sobre el 70%.
Y el 30% restante tiene otro fondo, fomento del turismo, obra de infraestructura económica, fondo de integración sociourbana, etc. Como ustedes ven, bueno, habría que actualizarlo con este último impuesto. Me quedan 3 minutos, Alicia. Sí, sí, Luis, dale. Estamos justito en el tiempo, pero dale, todo tuyo. Ok. Bueno, después de toda esta ensalada de recaudaciones y de detracciones y de asignaciones específicas, lo que queda de la recaudación es lo que llamamos masa coparticipable bruta, ¿no? Acá arriba a la derecha nuevamente en azul. De ahí se le sacaba el 15% para el ANSES, que es lo que Macri les devolvió a las provincias y que a partir de este año se terminó de devolver, digamos, ya es cero. Este año el año pasado fue el último año, este año ya esto desapareció, hay ya que tacharlo. Y bueno, hay una detracción de 549 millones anuales para el Fondo Compensador de Desequilibrios a provincia. Acá cada provincia recibe un monto fijo. Esto viene del año 1992. Son alrededor de 20 millones de pesos más o menos mensuales por provincia. Y de esa masa coparticipable neta, recién de ahí se entra a cumplir la coparticipación de la ley 23.548 que sigue vigente, pero para esto, lo que queda, ¿no? Es decir, ahí va el 38,14 al Tesoro Nacional, va el 57,36 a provincias, del 3,50 a Cava, les dije, el 1% a TN. 3,50 a Cava hasta ayer, ¿no es cierto? Hasta antes de ayer. De este 57,36 a las provincias, se le descuenta 1.284 millones anuales para transferencia de servicios educativos. Ustedes saben que en la década del 90, Menem transfirió a las provincias escuelas y hospitales que eran nacionales. ¿Y de dónde salió el financiamiento de esos servicios? De la propia plata que le corresponde a las provincias. O sea que las provincias se autofinanciaron la transferencia de servicios. De lo que le correspondía a las provincias, de ahí se le sacó un monto para la transferencia de servicios educativos. Y como si eso no fuera poco, en el 2005, Néstor, gobernaba todavía Néstor, Ley 26.075 de financiamiento educativo, de ahí se le saca otra vez de la coparticipación a las provincias un monto que es para financiar un fondo para compensación salarial docente y para el fondo que tiene que ver para mejorar los salarios docentes. Pero en vez de que la nación lo gire de sus recursos, se autofinancian las provincias. De esta manera se distorsiona y se modifica en forma indirecta la ley de coparticipación en la distribución que se llama secundaria, ¿no? Disculpen lo largo, pero traté de ser lo más rápido posible porque esto es realmente un laberinto o un plato de fideos, como decía este profesor. Y bueno, esto es lo que hoy rige en la Argentina como coparticipación. Cuando uno se pregunta por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo para un nuevo régimen de coparticipación como manda la Constitución, creo que una de las respuestas está dado en este gráfico, cómo se hace para solucionar todo esto, ¿no? Y hacer algo que sea mucho más homogéneo y que sea satisfactorio y en beneficio de todos. Bueno, yo sé que me pasé, así que corto acá y quedo dispuesto a las consultas que hubieran. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, ahí estaban comentando que realmente es muy interesante el gráfico que mostraste del laberinto de la coparticipación para entender dónde va, digamos, el dinero de cada uno de los ciudadanos de la Argentina que aportan, cómo vienen a la provincia y cómo vienen a los municipios. Hay una inquietud general, que te la quiero transmitir también a vos, que lo vienen escribiendo sistemáticamente,
en cuanto a la necesidad de conocer los datos de la coparticipación. Sí. Es lo que más he podido recabar de todos los mensajes, sobre todo en el caso, como decía Nicolás, de los gobiernos que en este caso hoy el radicalismo es oposición. No hay datos de cómo saber cada 15 días cuánto le corresponde a cada localidad o a cada municipio recibir por parte de la nación y por parte de la provincia. Sí, Alicia, este reclamo, la verdad que está solucionado. Si hay algo bueno que tiene la página web del Ministerio de Economía, no de ahora, y tampoco yo no soy defensor de Menem ni de ahí, pero desde la época de Menem en adelante, la página web del Ministerio de Economía trae muchísima información y actualmente nosotros la hemos perfeccionado muchísimo además, y esa información está día por día. O sea que uno, después les puedo pasar el link, pero ingresando a ese link, uno puede ir siguiendo día por día, porque el goteo es diario, a la cuenta que tiene cada provincia en el Banco de la Nación Argentina. Uno puede ir siguiendo día a día cuánto dinero y por qué concepto se le va transfiriendo a cada provincia. Ya a los municipios, ya eso es una cuestión que depende de cada provincia, ¿no? Sí, sí, totalmente, y bueno, está participando, como he visto, he visto también en el chat, Hugo Romero, que él es más que también experto en el tema este de conocer y tener los datos de coparticipación. Y bueno, esto es compartir una reflexión, Luis, mía también, que escuchando obviamente todas las exposiciones de ustedes, escuchando a Nicolás cómo nos contaba de que, bueno, por ahí los municipios o las comunas buscan sistemáticamente o buscan para poder financiarse las nuevas tasas o nuevos tributos, y obviamente viendo esta exposición sobre el laberinto y lo poco que termina siendo coparticipable tanto a las provincias y obviamente por defecto a los municipios, creo que como siempre nos debemos, digamos, la discusión de este replanteo de la coparticipación, teniendo obviamente como principal mirada al ciudadano y tratando de sacarle de una vez por todas la gran carga que tiene tributaria, no solo en costos, sino también en los modos, ¿no? En la cantidad de metodologías o la cantidad de formas que tiene que hacer para pagar, y dar la discusión realmente de cuánto aporta cada provincia y cuánto se le debería devolver como coparticipación. Eso es a una manera de reflexión de todo lo que estuvimos viendo. Sí, quiero decir que Brenda tiene el gráfico, se lo pasé hace un rato, así que Brenda seguramente les puede pasar después para que todos lo puedan tener, ¿no? Perfecto. Yo le voy a... Claramente sí es cierto lo que decías como reflexión. Lo ideal es que el porcentaje que sea para nación, el que sea de provincia, y que después la nación financie con ese monto todo lo que tenga que financiar. Pero cuando empiezan a hacer detracciones, tanto de tal impuesto, tanto de tal otro, para esto, para aquello, para lo otro, las que terminan perdiendo son las provincias, ¿no? Cuando llega el momento de distribuir, el monto a distribuir es sensiblemente menor que el monto original bruto que debería haber sido, ¿no? Perfecto. Luis, agradecerte muchísimo. Yo le voy a dejar la palabra a Ramón para ver cómo quiere dar un cierre o cómo continuamos esto. La verdad que clarísimo y muy, muy importante todo lo que nos contaste. Bueno, muchas gracias, muy amable. Ojalá que haya sido de utilidad. Bueno, muchísimas gracias, Luis, Nico, también a Marcelo que ya se ha retirado. Sinceramente ha sido, bueno, como todos los viernes, viene siendo muy, pero muy interesante poder encontrar estos espacios para poder, valga la redundancia, profundizar sobre cuestiones que hacen a la realidad, a la actualidad, y que en definitiva nos ayuda para articular, como dije al principio, en los tres niveles del Estado, donde el radicalismo tiene representación, tanto a nivel nacional, a nivel provincial como a nivel local, posibilidades de trabajo, también cooperación,
recién Nico planteó en varias oportunidades y también en el chat la posibilidad de que se cuente con una información por parte del comité. Bueno, nosotros estamos a disposición. El foro de internet también esa información la tiene. Acá Hugo me está pidiendo la palabra, sé a dónde va, pero a ver, demutarlo a Hugo un segundito porque creo que es importante. Nosotros cuando estábamos en la ciudad todo el tiempo estábamos viendo el goteo porque en definitiva los recursos son sumamente necesarios y muchas veces no sabíamos si la provincia nos filtraba o no. Parte de eso lo dijiste, Nico, con un juicio que yo dejé en el chat, una expresión, me dejaron solo y terminé presentando una demanda ante el gobierno de la provincia de Córdoba, que todavía duerme el sueño de los justos en el Tribunal Superior de Justicia. Hugo, ¿estás ahí para comentar sobre la facilidad que tiene poder contar con los números para que cada uno lo pueda hacer desde su casa, desde la computadora? Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias, un gusto estar, gracias Luis y Nico por la exposición, la verdad que, bueno, Marcelo no está, pero muy buena. No, simplemente me parece que tendríamos que coordinar, primero transmitir que eso lo deben tener cada uno de los concejales, si no lo tienen, transmitir el coeficiente de coparticipación tanto de dos índices, uno que es la coparticipación neta, que se distribuye, y otro el índice del FOFINDE, que son dos índices distintos, y a partir de eso podemos dar una información del monto total bruto a coparticipar y hacer un pequeño esquema como es la distribución de la provincia, que es el 80,5% de los municipios, 3% comunas, 12% FOFINDE. Bueno, en esa distribución cada uno puede sacar los montos. Y también hay una página que es del gobierno, del Ministerio de Economía, que cuando uno ingresa al Ministerio de Economía hay que ir a la parte de estadística o ejecución presupuestaria, estadística por un lado y ejecución presupuestaria por el otro. En la página de gobierno, en estadística, se informa mensualmente los ingresos provinciales, tal cual lo dice Luis. Para ver los ingresos nacionales hay que entrar en la página de Hacienda, en la dirección de Coordinación Provincia, y ahí hay un link donde están informando diariamente o mensualmente la coparticipación a nivel nacional. Y cuando uno quiere saber cuánto es lo que recibe cada municipio en función de transferencias que no serían automáticas, serían discrecionales, que le dan en función de la relación o de algún programa determinado de obra, hay que ir a la página de ejecución presupuestaria que informa el Ministerio de Economía de la provincia cada 3 meses, y ahí hay un listado en el último tramo de un informe de la sería como una cuenta de inversión trimestral, está el detalle de cada uno de los municipios por departamento y la plata que lo dan. Vamos a hacer un pequeño resumen, se lo paso a Ramón para tener ese bosquejo, y a partir de ahí podemos estar informando vía el partido los montos mensuales quincenales de coparticipación, y por esa forma deducir claramente los importes que tiene cada municipio. Dale, fantástico. Todas esas cosas las vamos a pasar entonces con Brenda, con Verónica Garade, que es la responsable del comité de provincia por el tema de legisladores provinciales del bloque de la Unión Cívica Radical, y Sergio Favot por el tema de los concejales. Muchísimas gracias nuevamente a los expositores, muchas gracias a todos por acompañarnos. Les cuento que el viernes 18, es decir, el viernes que viene, el ciclo de políticas públicas, el tema que vamos a tratar va a ser la política internacional y los nuevos balances de poder tras la crisis del COVID-19. Nos va a acompañar Elsa Yerderrosas, quien es decana de Ciencias Políticas de la UBA, como así también de la Universidad de El Salvador. Nos va a acompañar el diputado nacional Diego Mestre, integrante de la comisión bueno, se me fue ahora de cuál es la comisión que es presidente. No, es integrante de Relaciones Exteriores, así que
está en el tema. Y también es presidente de Defensa del Consumidor. Y también nos va a acompañar Andrés Malamud, quien últimamente viene desarrollando, diría yo, un máster, un tratado tratando de profundizar las cuestiones que pasan en el radicalismo, en las alianzas, en los frentes y demás. En este caso, Andrés Malamud es politólogo, también es profesor de ciencias políticas, es el investigador principal de ciencias sociales en la Universidad de Lisboa, en Portugal, así que también creo que va a tener un nivel muy importante, similar o igual al que tenemos al día de hoy, o el que hemos tenido el día de hoy, y la coordinadora va a ser la concejal de Río Tercero, Gabriela Brouwer de Coni. Muchísimas gracias, Piti, gracias a todos ustedes por acompañarnos, les mando un fuerte abrazo, feliz día a los maestros, a las maestras, y que tengan un hermoso fin de semana, cuídense mucho, nos vemos. Muchas gracias.